esta mañana como grupo parlamentario del FMLN hemos desarrollado en conjunto con la Embajada de Cuba en nuestro país un evento en rechazo al bloqueo, a ese bloqueo económico que Estados Unidos impuso a Cuba en el año 62 y que se ha mantenido a lo largo de la historia generando grandes consecuencias para el desarrollo económico de Cuba, lo que representa ya a la fecha un estimado de 900.000 millones de dólares en afectación directa al desarrollo económico cubano. Sabemos que el día de mañana dentro de la Organización de Naciones Unidas se conocerá nuevamente esa petición que Cuba ha realizado por muchos años con respecto a solicitar que se levante el bloqueo. En los últimos años conocemos y hemos conocido que las votaciones dentro de la ONU han sido también en rechazo a esta medida, que es una medida obviamente que afecta directamente a la población cubana, limita el desarrollo comercial, el intercambio comercial de Cuba con otros países, limita a empresas que tienen interés también de invertir en Cuba a que lo hagan por el temor de ser sancionadas de manera económica. Nosotros expresamos nuestra solidaridad esta mañana desde este lugar, desde las afueras del Salón Azul, aquí en la Asamblea Legislativa, expresando nuestro apoyo y respaldo total a Cuba, pidiendo también a Estados Unidos, exigiendo que se levante ya el bloqueo. También nosotros reconocemos en Cuba ese país solidario que ha sido con nosotros a lo largo de los años, también ha expresado su solidaridad de diferentes formas, ya sea en materia de salud, en materia de educación, en materia de otros programas de desarrollo integral de nuestra población salvadoreña. Durante nuestros años de gobierno al frente del Ejecutivo hemos tenido también mucha cooperación en la lucha de erradicar el analfabetismo. Por ejemplo, en el país Cuba ha jugado un papel fundamental en su apoyo y acompañamiento directo al Ministerio de Educación en todo el país, en los 14 departamentos, desplegando brigadas que acompañan a los territorios para poder ir alfabetizando a nuestra gente. En materia de salud, sabemos que existe la Operación Milagro, que a la fecha también tenemos un centro de oftalmología en San Vicente, que ha sido también con cooperación de Cuba, que lo hemos podido implementar. Es decir, Cuba ha dado al mundo su solidaridad, no solo a El Salvador, sino que al resto de países del mundo, y es por eso que de manera solidaria también el mundo se expresa en favor de Cuba y se expresa en contra del bloqueo. Así que nosotros no dudamos que el día de mañana la votación será nuevamente a favor de Cuba, exigiendo a Estados Unidos que levante el bloqueo. El bloqueo es un escollo complicado para alcanzar ese desarrollo económico, pero además de eso, yo hago la siguiente reflexión. Nosotros desde 1959 nos estamos planteando lo imposible. O sea, construir una revolución socialista en las narices del imperio más poderoso del mundo. O sea, ya haber llegado hasta donde nosotros hemos llegado, creo que ha valido la pena. Y, por supuesto, que no vale. Sin la solidaridad de los pueblos no se hubiese podido lograr ese apoyo unánime a favor de la eliminación del bloqueo. Sin el apoyo de los pueblos, sin la solidaridad de los pueblos, por ejemplo, no se hubiese logrado el regreso de nuestros 5 compatriotas que estaban presos en Estados Unidos. Sin la solidaridad de los pueblos, quién sabe cuál hubiese sido la suerte de la revolución cubana. Y yo decía el otro día, amor con amor se paga. Y esa misma solidaridad que hemos recibido es la misma solidaridad, en la misma medida que hemos brindado. Y eso ha sido siempre una constante en la revolución. Y eso nos lo enseñó el Che, nos lo enseñó Fidel, esa capacidad. Y voy a citar un fragmento de una carta, de la carta de despedida de Che a sus hijos: sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Eso le decía el Che a sus hijos
quiero agradecerles una vez más a ustedes por acompañarnos acá, por esa solidaridad a toda prueba que nos ha demostrado este pueblo salvadoreño. Nuestra postura como grupo parlamentario y como personas también que somos miembros del movimiento revolucionario del FMLN en El Salvador, siempre ha sido nuestra solidaridad con el pueblo cubano y nuestra condena al bloqueo, por varias razones. Una es que es un bloqueo que va en contra de todos los principios de relaciones internacionales, que se supone que estamos en un mundo donde todos los países deben de respetarse, deben de tomar en cuenta la independencia, la soberanía de todos los pueblos. Y en este caso vemos que Estados Unidos ejerce un bloqueo incluso en temas de carácter humanitario, haciendo que el pueblo cubano y especialmente los niños y niñas sufran una situación que está muchas veces poniendo en riesgo sus vidas. Pero en segundo lugar también porque es un bloqueo que viola la ley internacional, porque es un mecanismo de presión extraterritorial. Todos los países tienen leyes, pero sus leyes gobiernan dentro de sus países. Y cuando se trata de la comunidad internacional, se trata de tratados, de convenciones o de acuerdos internacionales. Para el bloqueo contra Cuba no existe ningún tratado, ningún acuerdo, ningún convenio, ninguna convención internacional que lleve al bloqueo de un país como Cuba. Es simplemente la política de los Estados Unidos yendo más allá de sus fronteras en un mecanismo de alcance extraterritorial que presiona a otros países y a un montón de empresas a que no hagan intercambios comerciales con Cuba y que no hagan ningún tipo de relación económica con la isla. Entonces, así vemos como, por ejemplo, muchas empresas grandes o bancos son sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por tener negocios con Cuba, lo cual nos parece una desfachatez, una cosa fuera de lo normal. Entonces, este es el mecanismo que todos los años se pone a votación en Naciones Unidas y hemos visto como en los últimos años gradualmente ha ido quedando aislada la posición de Estados Unidos de mantener este bloqueo. Todo mundo considera este bloqueo ilegal, ilegítimo, antihumano y contrario al principio de la convivencia internacional. Por esa razón, nosotros como FMLN condenamos también el bloqueo.